Hola amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo a mi canal. Miren estos lindos rosarios, están elaborados totalmente con hilo, con la técnica del nudo de barril o nudo franciscano. Vamos a ver acá este paso a paso, les voy a enseñar bien cómo se elabora esta técnica, así que espero que me sigan en este tutorial. Vamos a dar inicio. Para iniciar les voy a comentar acerca del hilo. Este hilo con el que voy a trabajar va a ser Terlenka número 12. Si ustedes van a trabajar con un hilo, por ejemplo, Terlenka número 15, que es más grueso, deben tener en cuenta mayor cantidad de hilo. Entonces, hilo Terlenka número 12 y la cantidad que vamos a emplear va a ser, tenemos 3 metros con 70 centímetros. Les enseño también, este hilo está conformado como por varias hebras, entonces para evitar que se empiece a abrir, entonces vamos a quemar primero que todo sus puntas. Así. Trabajaremos también con una regla y con un tubito. Este tubo tiene un orificio pequeño, esto nos va a facilitar hacer los nudos. Sin embargo, también pueden trabajar con algún otro, lo importante es que tenga pues un orificio para poder cruzar o atravesar los hilos. En ocasiones me preguntan la medida del tubo, entonces les voy a indicar, este tubo tiene 3 centímetros aproximadamente. Bueno, para iniciar trabajaremos con la técnica de nudo de barril. El rosario está conformado con este nudo o también conocido como nudo franciscano, así que para quienes se les dificulta, acá vamos a aprender a hacerlo. Les voy a enseñar paso a paso cómo lo pueden elaborar y ya con práctica pues van a ver que va a resultar muy fácil. Iniciamos dejando una distancia de unos 15 centímetros aproximadamente. Entonces ubicamos el tubo a esta distancia. Tomamos el tubo sobre el hilo y vamos a girar el hilo en el tubo de esta manera como diagonal y luego cruzamos haciendo una especie de X acá. Ahí lo pueden apreciar. Entonces acá cuento una vez, 2 veces y 3 veces. Vamos así, revisamos que no quede un hilo sobre otro, sostenemos con esta mano izquierda, tomamos la punta del hilo con el cual estamos envolviendo y la atravesamos de izquierda a derecha, la pasamos por el tubo, sacamos completamente este hilo. Ya hemos sacado completamente el hilo, ahora vamos sacando el hilo a medida que vamos sacando el tubo. Entonces acá sostengo el hilo y voy sacando también el tubo. Con la mano izquierda voy sosteniendo este nudo así, de modo que no se vaya a desarmar, y lo giro como hacia arriba, de la misma manera que voy sacando acá el hilo. Entonces acá ya lo puedo acomodar y bueno, acá pueden observar este primer nudo de barril. Entonces terminamos de sacar el es de medio centímetro. Entonces acá ya tenemos el medio centímetro, terminamos de acomodar el nudo, acá vamos alando el hilo para que se vaya asegurando el nudo y tenemos acá el segundo nudo de barril, le debe quedar de esta manera, acá lo pueden apreciar muy bien.
Entonces, iniciando, pues calculo la distancia del medio centímetro, pero para los siguientes no es necesario. Ustedes ya lo pueden ir haciendo simplemente a ojo. De nuevo sacamos. Lo sostenemos con la mano izquierda, sacamos el hilo, sacamos el tubo, envolvemos hacia arriba el nudo, lo llevamos hacia la izquierda, calculamos más o menos esa distancia de 0.5 entre un nudo y otro. Cuando estamos seguros, acomodamos bien el nudo, podemos dar forma con nuestros dedos y tenemos ya 3 nudos. Sacamos el tubo, vamos ahora por el cuarto nudo. Tomamos el tubo, lo ubicamos sobre el hilo, envolvemos y cruzamos una vez, 2 veces, 3 veces. Que no quede uno sobre otro, sostenemos, tomamos la Cuando sale completamente el hilo, vamos sacando el hilo, vamos sacando el tubo, sostenemos el nudo con nuestra mano izquierda, vamos envolviendo el nudo como hacia arriba, evitando, a la vez que vamos sacando este hilo, evitando que se vaya a desarmar, y vamos acomodando cuando vemos que estamos llegando a la distancia que estamos dejando entre un nudo y otro. Importante tenerlo en cuenta para que el rosario vaya quedando con una buena terminación. Miren cómo va quedando los nudos. Así deben ir quedando todos. Sacamos el tubo. Vamos de nuevo, entonces envolvemos, cruzamos una vez, 2 veces, 3 veces, sostenemos. Es este mismo nudo de barril el que estaremos trabajando. Para el tutorial voy a hacer estos primeros 10 nudos junto con el del Padre Nuestro y ya avanzaremos para hacer las terminaciones de la cruz y demás. Entonces continuamos, envolvemos una vez, 2 veces, 3 veces hemos girado, sostenemos, tomamos de la punta del hilo, atravesamos por el tubo, sacamos completamente el hilo.
llevamos así 2, 4, 6, 8, 9, entonces vamos a hacer uno más, envolvemos, cruzamos 1, 2, 3 veces, pasamos el hilo, sacamos el tubo y acomodamos este nudo a la distancia. Tenemos entonces así 2, 4, 6, 8, 10 nudos. Estos 10 nudos corresponden a una parte del rosario. Ahora continuamos con un nudo separador. Este nudo separador debe ser pues diferente a todos los nudos, y la diferencia va a estar en que lo vamos a trabajar con 5 vueltas. Entonces envolvemos, cruzamos una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y 5 veces. Sostenemos, tomamos de la punta del hilo y cruzamos. Entonces es lo mismo, solamente que lo estamos trabajando con 5 vueltas. Sacamos completamente el hilo, sostenemos el nudo, sacamos el hilo, sacamos el tubo, y la otra diferencia va a estar en que la distancia que vamos a dejar no va a ser de 0.5 sino de 1 centímetro como tal. Entonces calculamos esta distancia de 1 centímetro. Acá pueden observar que tenemos ese centímetro. Acá entonces aseguramos este nudo a esta distancia. Entonces yo los invito a que lo practiquen. Mire que va a quedar más largo, por lo tanto va a ser diferente a los otros. Para el siguiente nudo vamos a dejar también esta misma distancia de 1 centímetro. Este va a ser el nudo separador. Esta es la distancia que estamos dejando de 1 centímetro. Continuamos con los siguientes 10 nudos, incluido este, entonces 9 más, y ya la distancia que iremos dejando va a ser de este medio centímetro. Como les decía, este es un trabajo repetitivo. Vamos a avanzar un poco. Por acá tengo uno ya adelantado, entonces les quiero enseñar. Acá son los centímetros iniciales que dejamos. Acá tenemos los primeros 10 nudos, sigue el nudo separador, tenemos otros 10 nudos y tenemos acá el nudo separador, 10 nudos, el nudo separador, 10 nudos, el nudo separador y 10 nudos. Finalizamos acá con estos 10 nudos. ¿Cuántos en total? Como todos sabemos son 50. Tenemos acá 10, 20, 30, 40 y 50. Son los nudos del rosario. Entonces vamos a tomar precisamente de esta manera, así. Bueno, quiero indicarles el largo también para que tengan como una idea. Entonces llevamos de nudos, acá a partir de donde inicia el nudo tenemos acá 30, 58, entonces más o menos 60 centímetros es lo que tengo calculado, teniendo en cuenta que como no va a tener un nudo para asegurar, entonces es importante que tenga cierta amplitud, es decir, que nuestra cabeza pase por acá,
Entonces por eso les doy las indicaciones de 60 centímetros aproximadamente. Si es para caballero, mi recomendación podría ser de pronto hacer un poco más de vueltas, o también en vez de dejar acá 1 centímetro, dejar quizás un poco más de distancia entre estos nudos, para que les dé más amplitud y lo puedan usar. Entonces importante esto tenerlo en cuenta. Entonces igualamos acá de los dos nudos y vamos a hacer un nudo. También ubicamos el tubo sobre los dos hilos. Es lo mismo, solo que lo vamos a trabajar ahora con 2 hilos. Entonces envolvemos una vez, hacemos una X, una vez, 2 veces, vamos a pasarlo. Miren que no queda un hilo sobre otro, sostenemos, vamos así, y vamos a pasar las 2 puntas de los hilos, las vamos a pasar por dentro del tubo. Sabemos ya que tenemos una punta más corta que la otra. A una distancia también de 1 centímetro aproximadamente. No permitimos que se nos vaya a deformar. Damos forma con nuestros dedos, así, y obtenemos ya este nudo. Ahora el hilo más corto, que es este, lo vamos a cortar dejando una distancia mínima. Cuidamos este otro hilo que no se nos vaya a quemar, y con el encendedor vamos a quemar esta punta que hemos dejado. Sellamos para quedar acá ya con una única punta. Ahora continuamos con un nudo de 5 vueltas también, dejando una distancia de 1 centímetro. Entonces tomamos de nuevo el tubo, envolvemos y cruzamos en forma de X una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Pasamos el hilo por dentro del tubo, sale, lo tomamos de esta manera, sacamos el tubo y el hilo. Acomodamos el nudo. Entonces miren que yo voy sacando el hilo a medida que voy dando forma acá al nudo. Dejamos la distancia de 1 centímetro, teniendo en cuenta pues la distancia que hemos venido dejando. Ya sabemos más o menos cuánto dejar. Entonces este de 5 vueltas es separador, por lo tanto dejamos aquí también una distancia de 1 centímetro para arrancar con 3 nudos que van a ser de 3 vueltas. Entonces tomamos el tubo, envolvemos, cruzamos una vez, 2 veces y 3 veces.
Entonces tomamos el tubo, sostenemos, envolvemos y cruzamos 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Sostenemos este trabajo, tomamos la punta del hilo y la atravesamos por el tubo. Vamos acercando el nudo hacia la izquierda, vamos sacando el hilo. Y bueno, este es el trabajo que hemos realizado. Como les decía, importante tener en cuenta los nudos, las terminaciones. Entonces, miren acá, lo pueden apreciar muy bien. Miren los nudos cómo queda, miren cómo queda la cruz. Por acá tenemos, esta es la parte de enfrente de la cruz. Acá tengo este otro que está elaborado de la misma manera, con las mismas medidas. Si este tutorial ha sido de su gusto, no olviden suscribirse a mi canal, me pueden dejar sus comentarios, una manito arriba. Muchísimas gracias por estar conectados con mi canal y nos vemos en un próximo tutorial.